Desde el origen de la agricultura, la innovación es permanente. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Por eso echamos raíces en todo el mundo, nutriéndonos de conocimiento, el mismo que potenciamos con innovación y tecnología para poder brindar soluciones integrales, en equilibrio con el medio ambiente, a un campo en constante evolución. Stoller. Hacemos crecer. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien en esta mañana. Desde Stoller Argentina y Uruguay les damos la bienvenida a este nuevo encuentro virtual. Hoy tendremos el honor de escuchar y nutrirnos del conocimiento de la mano de los especialistas Jorge Ingaramo, Miquea Sandoval, Rodrigo Merqui, quienes en unos minutos comenzarán con su presentación para compartirnos las mejores claves para optimizar la productividad del girasol. Mi nombre es Agustín Calderoni, me desempeño como coordinador técnico regional para Stoller en las regiones NOA y NEA. Para quienes no nos conocen, les contamos que Stoller Argentina y Uruguay pertenece al grupo Stoller. Es una compañía de origen estadounidense dedicada hace muchos años, hace casi 50 años ya, dedicada a la nutrición vegetal y a la fisiología vegetal, con la presencia en más de 50 países y una extensa trayectoria con muchos cultivos. Desde nuestra compañía entendemos que el conocimiento y la innovación tienen más valor cuando se logran compartir con los productores, y por eso es una vocación que tenemos nosotros, el estar cerca del productor, acercando esa innovación, el valor y los espacios enriquecedores para todos. Así que lo que vamos a tratar de hacer en este encuentro, en este pequeño espacio que tenemos, es de recibir sus preguntas y desarrollar toda esta charla para poder hacer una charla de amigos y poder entender mejor cuáles serían las claves para potenciar nuestro rendimiento en kilos, pero también expresado en ingresos, que es la función que nos compete como productores. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Miquea Sandoval, investigador en ecofisiología y especialista en manejo de cultivos y calidad de granos. Hola Miquea, buen día. Hola Agustín, ¿cómo andás? Muy bien, buen día. También le damos la bienvenida al licenciado Jorge Ingaramo, asesor de ASAGIR, autor del Plan Estratégico para Girasol. Buen día, Jorge. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido. Y a mi compañero, el ingeniero agrónomo Rodrigo Merqui, asesor técnico de Stoller, con ya muy buena experiencia, muchos ensayos, muchos kilómetros recorridos en esa zona tan linda y tan girasolera que tenemos. Muy buenos días, Agustín, Miqueas y Jorge, y a todos los que están hoy presentes con nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos para esta presentación de hoy? Miqueas, ¿estás? Ahí Bien, está. bien, excelente. Sí. Me fui a cerrar la ventana porque dije, me hace ruido ahora. Bueno, está bien. Vamos acá. Muy bien. Se entran las palomas. Sí, los autos. Empiezan ahora en la mañana. Bueno, muy bien. Bueno, si les parece bien, arranquemos con esta presentación, así dejamos oportunidad para tener más tiempo a la discusión de las preguntas. No se olviden, en el chat o en QIA que dice ahí abajo, en el chat del programa, van a poder poner las preguntas o las mandan por chat, por el WhatsApp. Yo las voy a ir juntando y bueno, al final de las presentaciones nos volvemos a encontrar. Miqueas, todo tuyo, adelante. Bueno, Agustín, muchas gracias primero por la invitación, a vos y a la gente de Stoller. Como vos bien comentabas, la idea, digamos, es un poco compartir algunas experiencias, pero también que charlar y que si tienen preguntas o algunas acotaciones que las escriban, así después las charlamos. Ahí se está viendo la presentación, ¿no es cierto? Perfecto, Sí, se ve Miqueas. perfecto, se ve bien. Ponela en modo presentación. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces damos comienzo. Bueno, esta charla se titula Claves para optimizar la productividad en girasol.
Me gusta arrancar con esta diapositiva que en realidad se la pedí prestada a un compañero de trabajo, pero que representa muy bien cómo se constituye el rendimiento y se compone, o se construye, mejor dicho, el rendimiento, no solo en girasol, sino en todas las especies. Digamos, y si lo pensamos de un rendimiento potencial al rendimiento real, tenemos ciertos factores que nos definen ese rendimiento, que son los factores definitorios, como radiación, temperatura, el genotipo, el suelo, que son los que nos van a dar nuestro techo máximo de rendimiento. Después hay otros factores como agua y nutrientes, que son los que nos limitan ese rendimiento, de alguna manera, porque no tenemos el agua suficiente o los nutrientes necesarios para alcanzar ese potencial, vamos a tener un techo también a ese rendimiento, por lo tanto nuestro rendimiento disminuye. Y a su vez hay otros factores abióticos por lo general, que son malezas, insectos, enfermedades, que son los factores que nos reducen ese rendimiento. Y acá me gusta hacer una aclaración, voy a poner el puntero. Puntero eso. Que generalmente nosotros hacemos mucho foco, ya sea como asesores o productores, en los factores reductores y en el control de esos factores, y descuidamos o nos olvidamos de planificar los otros factores que son los que nos van a dar nuestro techo de rendimiento, nuestro potencial, que nos van a ayudar a expresar ese potencial, y son las cuestiones que nosotros podemos hacer generalmente antes de la siembra. Por eso, como decía, antes de la siembra, en este momento de acá hasta la fecha de siembra, tenemos ciertas cuestiones a tener en cuenta que está bueno ir pensándolas. Por ejemplo, el momento de siembra, la elección del lote, el genotipo que vamos a usar. Todo eso nos va a determinar cómo nosotros lleguemos al final con el rendimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fecha de siembra va a estar determinada por las temperaturas, por las heladas, la incidencia de enfermedades, y eso nos va a determinar una ventana de producción también. La elección del lote, bueno, va a estar condicionado por la fertilidad, el almacenaje que hagamos en ese lote, el almacenaje de agua, y el genotipo nos va a determinar nuestro potencial. Entonces, no paso. Ahí está. Entonces, el momento de siembra, como dijimos, temperatura de suelo. La temperatura del suelo y las heladas nos van a determinar nuestra fecha más temprana de siembra. Y las temperaturas altas en llenado de grano nos van a determinar, de alguna manera, cuándo debería terminar nuestro ciclo. Entonces, eso nos va a estar dando nuestra ventana de producción. Estos, por ejemplo, son datos de la Estación Experimental de Reconquista, donde se muestra la evolución de la temperatura tanto de suelo como del aire. La temperatura del aire acá es la roja y la de suelo es la que es un poco más marrón. Que generalmente la temperatura del suelo va un poco por encima de la temperatura del aire, pero siguen una curva bastante similar. Que es importante saber que el girasol necesita como mínimo entre 6 y 8 grados para germinar y para que el proceso sea constante. Eso como mínimo, pero la germinación empieza a ser un poco más rápida a partir de 12 grados y es óptima a los 20 grados. Entonces, si nosotros miramos para esta localidad, solo para esta, tenemos que la temperatura mínima alcanzada en los últimos días de julio, generalmente está por encima de los 10 grados, de los 12 inclusive, por lo cual no sería un factor limitante la temperatura de suelo. Es decir, nosotros podríamos sembrar en julio, en junio si quisiéramos. Ahora, hay otra cuestión, obviamente esa germinación, esto no significa que la germinación va a ser lenta por la temperatura y no va a ser quizás homogénea como a nosotros nos gustaría, pero va a existir. Va a germinar la planta. Ahora, hay otro factor que son las heladas tardías, que sí nos va a condicionar nuestra fecha más temprana de siembra. Para esta localidad, por ejemplo, tenemos que las heladas, tenemos las heladas tardías, estas son heladas tardías, es decir, la última helada registrada en una serie de años. Nos va a condicionar esa fecha de siembra que decíamos. Vamos a explicar un poquito esto así se entiende bien.
heladas. Por un lado tenemos agrometeorológicas y por otro lado tenemos meteorológicas. Generalmente, nosotros los datos que vamos a encontrar en publicaciones, e inclusive en el Instituto de Tecnología de Suelo y Agua de la Estación Experimental, son sobre las heladas meteorológicas, estas acá. Pero las heladas meteorológicas son aquellas que se registran bajo abrigo meteorológico a 1 metro de altura en un termómetro, ¿no es cierto? Cuando la temperatura llega a 0 grados, se considera que hay una helada. Ahora, las agrometeorológicas se registran con un termómetro, pero a 5 centímetros del suelo, sin abrigo. Por lo tanto, estas serían una condición más determinante para nosotros, y una condición más real, de alguna manera, de lo que sucede en campo. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a hablar de estas, las agrometeorológicas, que generalmente se dan en más cantidad durante el año, mayor proporción, y son más tardías. Es decir, las heladas tardías terminan más tarde, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la última helada tardía histórica se registró el 14 de octubre de 1995. Ya estamos en avanzada la primavera. Eso en Reconquista. La fecha media de la última helada es el 14 de septiembre, que es este punto. El 14 de octubre es donde termina la línea negra. Y si quisiéramos tener una probabilidad del 10% de que, o mejor dicho, una certeza del 90% de que no nos caigan heladas después de cierta fecha, que sería este punto, bueno, estaríamos hablando del 30 de septiembre en este caso. Esto resulta de hacer un ordenamiento de todas las fechas de siembra. Esto es para una serie de 50 años, y después hallar los distintos valores. Para ser muy certeros, en realidad deberíamos decir que esto no es la helada media, sino la helada mediana. No sé si se acuerdan que hubo hace un tiempo una cuestión con la media y la mediana con un político nuestro. Pero bueno, en este caso, donde la distribución es normal de alguna manera, media y mediana serían el mismo valor, o muy parecido. Bueno, entonces dijimos, con un 90% de certeza, el 30 de septiembre nos caería nuestra última helada. Es decir, 1 de cada 10 años, una helada estaría cayendo después del 30 de septiembre. Entonces, si nosotros decimos, bueno, en el girasol, ¿qué nos importa? Que las heladas no caigan después de B6, o de 6 hojas, porque estaría afectando nuestro cultivo. Entonces, si nosotros decimos sembramos el 15 de agosto, estaríamos llegando a B6 a partir del 15 de noviembre, del 15 de septiembre, o 15, 20, dependiendo, eso va a depender el largo de este ciclo de las temperaturas. Por lo tanto, estaríamos todavía en un periodo donde tendríamos alguna probabilidad de ocurrencia de helada. Es decir, si nosotros retrasaríamos, nos iríamos con fechas de siembra un poquito más tardes, estaríamos esquivando de buena manera este periodo. Ojo, esto depende de cada localidad. Más hacia el norte, al Chaco, posiblemente podamos sembrar más temprano, porque todo esto esté corrido hacia atrás, y más hacia el sur, esté corrido hacia adelante, por lo tanto vamos a tener que sembrar mucho más tarde. Bueno, creo que me extendí un poquito con esa diapositiva, pero espero se haya entendido. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la elección del lote. Y hay aspectos que nos van a determinar, o mejor dicho, hay cuestiones como el almacenaje de agua que van a depender, o que no van a condicionar esas cuestiones, digamos, o las limitantes físicas, la textura y la estructura, nos va a determinar nuestro potencial, ¿no es cierto?, en ese lote. Lo mismo la fertilidad. Por eso es importante realizar análisis de suelo, para tener muy en claro en dónde estamos parados, digamos. Y también análisis de agua, del perfil, cuánta agua tenemos en ese perfil de suelo. Estos también son datos de la Estación Experimental Agrometeorológica de Reconquista, donde se observa el área pintada, básicamente sería el promedio, de alguna manera, de precipitaciones, promedio histórico. Lo ideal sería hacerlo con barras a esto, pero no importa, se entiende bien. Las líneas indican el avance de distintas, por ejemplo, en 2019, cómo fueron las precipitaciones. No sé si se acuerdan que el enero de 2019 fue un enero, al menos en esta zona, muy lluvioso, y después fue muy variable. El año pasado fue un año, en la línea verde, fue un año bastante seco. Se ve como, a excepción de febrero, siempre estuvimos por debajo del promedio histórico.
y recién se recuperó en los meses de noviembre y diciembre. Y este año 2021 venimos con unas precipitaciones un poquito inferior a lo normal, pero de alguna manera son precipitaciones bastante efectivas. Se prevé un trimestre en lo que viene de la campaña normal e inferior a lo normal, pero de alguna manera yo estimo que será un año mejor que el año pasado, que fue un año bastante seco. Ojo, el almacenaje de agua no solo depende de las precipitaciones, eso no lo dije, depende de las precipitaciones en gran medida, pero también del cultivo antecesor, del barbecho que hagamos, cómo almacenemos, cómo nosotros mantengamos el agua almacenada en suelo y evitemos la evaporación o la transpiración. Hay otra cuestión a tener en cuenta a la hora de la elección del lote, que son las limitantes físicas. Por ejemplo, la compactación, la presencia de sales, el contenido de arcilla, el potencial de anegamiento. Bueno, siempre, por ejemplo, escuchamos decir que el girasol es una especie a la que no le gusta mucho el agua y a la que le gusta el suelo movido o la labranza convencional. Y eso, si bien es cierto, pero tiene relación no con que no le gusta el agua, sino lo que no le gusta es la falta de oxígeno. Y están relacionados en ese sentido compactación y anegamiento, inclusive contenido de arcilla. Porque al tener mucha agua en suelo, está ocupando espacio para la circulación de aire. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando tenemos un suelo compactado. Tenemos muy poros, los macroporos, los poros grandes, en menor proporción, por lo tanto, tenemos menor proporción de aire y menor difusión de ese aire en el suelo. Por lo tanto, en este caso, digamos, ante una presencia de compactación, bueno, hay que analizar bien en este caso si conviene realizar alguna labranza, por ahí no una labranza superficial, pero sí una labranza subsuperficial, algún subsolador, amén de que podamos perder algo de agua, pero posiblemente la pérdida por compactación sea mayor que aquel porcentaje de pérdida que podamos perder por pérdida de humedad. Bueno, eso hay que analizarlo también, depende mucho de las situaciones específicas. Esto simplemente como comentario rápido. Este es un ensayo de tesis que estoy haciendo yo, donde se observa cómo, esto es la respuesta al anegamiento de distintas especies, y cómo se observa que el girasol es claramente mucho más sensible que soja y que sorgo y que otras especies al anegamiento. Anegamiento sería inundación. Esto es para una duración de 7 días en distintos momentos: vegetativo, reproductivo y llenado de granos. Como en vegetativo prácticamente la inundación es muy determinante el rendimiento, se reduce casi en un 100%, en un 50% podríamos decir en reproductivo, y bueno, en llenado es mucho, mucho menor. Eso simplemente como comentario. Otra cuestión que decíamos que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un lote es la fertilidad. Este es un ensayo que no lo realicé yo, pero sí mis compañeros de INTA, donde se observa la respuesta de girasol en rendimiento al agregado de nitrógeno, son estos valores, para diferentes condiciones de fósforo en suelo. Es decir, para 50 partes por millón de fósforo, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, aumenta directamente el rendimiento. Lo mismo pasa cuando tenemos entre 20 y 50 partes por millón de fósforo. Aumenta el rendimiento. Ahora, cuando nuestro contenido de fósforo en suelo está entre 10 y 20, el rendimiento también aumenta cuando agregamos nitrógeno, pero en mucho menor proporción, porque ya el limitante empieza a ser el fósforo. Lo mismo pasa en esta condición, entre 10 y 20, pero con agregado de fósforo. Es el mismo suelo, solo que a este se le puso 20 partes por millón de fósforo más. Y responde el nitrógeno y también responde el fósforo, ¿no es cierto? Con menos a 10 partes por millón de fósforo también tenemos una respuesta inicial al agregado de nitrógeno, pero después empieza a ser limitante el fósforo, por lo tanto ya no hay respuesta en rendimiento al agregado de nitrógeno. Y cuando se agrega fósforo a ese mismo suelo, tenemos otra vez una respuesta hasta cierto punto donde empieza a ser de vuelta limitante el fósforo. En ese sentido, el año pasado con la gente de Stoller hicimos un ensayo donde evaluamos distintas alternativas de la empresa con un testigo absoluto y 2 testigos de alguna manera donde tenían fertilización base, es decir, fósforo y nitrógeno en B6.
ya sea con Nitro Plus como con urea. Y claramente en este suelo la limitante fue el fósforo, otra vez. Si bien hubo respuesta a las distintas alternativas y a los estimuladores de crecimiento, pero claro, el suelo al ser pobre en nutrientes, no, hubo mayor crecimiento radicular, pero no pudo expresarlo porque no tenía básicamente comida, podríamos decir, en suelo. Y bueno, este sería el 7, es el rendimiento testigo. Y bueno, por último, la última cuestión que quería hacer hincapié sobre a la hora de la elección y que tenemos que tener en cuenta a la hora antes de sembrar, es la elección del genotipo, del híbrido. Estos también son ensayos de la reevaluación de INTA y ASAGIR, de Reconquista, donde, esta es solo la localidad de Reconquista, pero hay el ensayo se repite en muchas localidades, donde se observa claramente que hay diferencia entre genotipos. Esto es un solo ambiente, la línea punteada es el rendimiento promedio, y claramente hay híbridos que están muy por encima del promedio y hay híbridos que están muy por debajo. Es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo es casi de 1.200 kilos en esta localidad. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta la elección del híbrido. Bueno, por último, nada más un repaso de cuestiones a tener en cuenta. La elección del lote, como dijimos, la elección de la fecha de siembra, realizar un buen barbecho para acumular agua y el control de las malezas, elección del híbrido, ¿no es cierto? La adecuación de densidad de siembra y la uniformidad, que va a depender de la temperatura y de cuestiones mecánicas también, la humedad del suelo en ese momento, fertilización base de acuerdo a las necesidades del cultivo y de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en suelo también. Por eso es importante realizar análisis de suelo. Fertilidad en estado vegetativo, fertilización en estado vegetativo, bueno, también para el suplemento y el crecimiento del cultivo adecuadamente. Después, bueno, realizar cuestiones que no le dijimos, pero el control de malezas, control de insectos, y bueno, adecuar la época de floración y llenado con temperaturas óptimas. Y por último, la cosecha en tiempo y forma. Bueno, eso es todo. Así que espero las preguntas con ganas. Gracias. Gracias, Miqueas. Buenísima la presentación, quedó muy claro y repasaremos algunos conceptos cuando hagamos las preguntas al final, si te parece bien. Buenísimo, Agustín, muchas gracias. Jorge, querido, nuevo amigo de la casa, bienvenido a esta familia de Stoller. Te dejamos explayarte tranquilo entonces con tu tema, si te parece bien. Bueno, muchas gracias y gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Siempre me gusta tener amigos nuevos. Algunos no persisten en la amistad, pero bueno, culpa de ellos, digamos. Es problema de ellos si no me quieren tener de amigo. Pero algunos me siguen teniendo cariño después de 35 años de profesión. Bueno, voy a dar un mensaje, dos o tres mensajes básicos y después voy a contar bien todo lo que sé o lo poco que sé del mercado de girasol. El girasol se produce para producir aceite. El 85% del precio depende del precio del aceite. Eso históricamente ha sido así. Ahora este año, por ejemplo, en esta campaña es mucho más, debe estar por el 92-93%, porque el precio del aceite se ha disparado extraordinariamente en el mundo, como todo el mundo sabe. Entonces, el primer mensaje es, el mercado que hay que seguir es el mercado de los aceites de girasol, porque el girasol no se vende en el mundo como grano, porque no conviene exportarlo como grano, porque digamos, es transportar peso que después al moler no tiene ningún valor económico. Así que de 55 millones de toneladas que se producen de girasol en el mundo, se comercializan como grano tal cual 2, digamos, que se componen básicamente de girasol confitero, que es una variedad de la cual no vamos a conversar mucho porque es el mercado importante es el del aceite de girasol crudo, que es donde la Argentina tiene una posición muy importante y muy significativa, y que significa el ingreso de unos 600, 700 millones de dólares por año de exportaciones. Bueno, entonces los mensajes son, nosotros hemos tenido una campaña caracterizada por la mínima área de los últimos años, la que acaba de concluir, apenas 1.300.000 hectáreas, lamentablemente la falta de humedad por segundo año consecutivo en la zona norte al momento de la siembra. Después voy a explicar que hay dos momentos del girasol en Argentina.
Eso hizo que muchos productores vendieran rápidamente su cosecha, fijaran rápidamente su precio y aprovecharan valores extraordinarios. Acuérdense que el girasol tiene una bonificación por contenido de aceite sobre una referencia de 42%, pero nadie produce 42%, casi todo el mundo produce arriba, en el país estaremos en 48%, con lo cual 2 puntos de bonificación por cada punto adicional de aceite significan que, por ejemplo, si yo saqué 48, tengo 12 puntos adicionales sobre el precio. Si yo vamos a hacer el cálculo con 47, que es más fácil. Si yo tengo 10 puntos adicionales sobre el precio y me pagan $450, estoy cobrando en realidad casi $500 por la tonelada de girasol. Ese fracaso del norte es ya por segundo año consecutivo, espero que este año no se vuelva a producir. Por lo que decían recién, tengo la casi seguridad que no va a haber el mismo problema. Para que tengan una referencia, el girasol del norte se sembraron 720.000 hectáreas hace 2 años, y en la campaña pasada se sembraron 240.000, un tercio, o sea, 2 tercios menos, con lo cual tuvimos un récord de baja de área el año pasado. Entonces, esa comercialización que hizo el productor este año fue absolutamente favorable y hay mucho entusiasmo hacia el futuro. Por eso, evidentemente, hay un interés fenomenal por la compra de semillas. Muchos productores que han vendido y han comprado semillas, y hay muchos híbridos de punta que ya prácticamente los semilleros denuncian que hay poco stock o que prácticamente se le están acabando. Eso quiere decir que hay un entusiasmo muy grande, porque habiendo humedad en el suelo, va a haber seguramente una siembra que algunos estiman, en el caso argentino, arriba de 1.700.000 y otros estiman arriba de 1.850.000. Eso lo vamos a ver después. Yo no quiero hacer pronósticos por ahora, porque evidentemente me parece que estamos todavía en una etapa muy previa. Entonces, el primer mensaje es: el girasol hay que mirar bien la formación de precio, porque en el precio participa la bonificación por cantidad de aceite, que a veces no se dice, y que el girasol se produce para eso, para producir aceite. No es como la soja, que tiene 18% de aceite. El girasol tiene 48% de aceite. En el mundo en este momento hay escasez de aceite porque fracasó la cosecha en el hemisferio norte, la cosecha pasada, y se perdieron 5,5 millones de toneladas de girasol en el mundo. Para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa, en el mundo se producen por año normalmente 55 millones de toneladas de girasol, 21 millones de toneladas de aceite, y se comercializan 12 millones de toneladas de aceite. Después voy a explicar bien cómo se arma ese mercado. Entonces, retengan 55, 21 y 12. En este momento tenemos precios extraordinarios a nivel internacional, por las razones que hemos comentado en algún videito por ahí, que es claramente la nueva sensación de inflación en el mundo, producido por la post-pandemia, donde Estados Unidos y la Unión Europea están llenando de papeles el mundo. Entonces eso hace subir los precios de las commodities, suben los precios de los aceites, suben los precios del petróleo. Algunos de los aceites, como el de canola, el de soja, se usan para biocombustible, con lo cual le sacan oferta al mercado de alimentos, y eso hace subir claramente los precios en el mundo. Y es lo que está pasando hoy, en este momento. Así que, y eso va a seguir. Ese es el tercer mensaje. Quédense tranquilos que no vamos a tener en marzo del año que viene los mismos precios que ahora, porque en marzo del año que viene, si es que no fracasa ninguna cosecha, todo el mundo espera que se vuelva a la situación anterior, o sea, a cuando había 55 millones de toneladas. El mercado se forma más o menos de la siguiente manera. Los compradores son los países de ingresos medios y altos, o los nuevos ricos, pero principalmente los compradores de aceite de girasol son los nuevos ricos. Nosotros competimos en ese segmento con el aceite de canola por su calidad. El aceite de girasol es uno de los mejores en el mundo, los que mejores funcionan para comer crudos, frescos, en la ensalada o hacer huevo frito. Así que es el mejor, y por eso lo compran en un 25% más o menos de esas 12 millones de toneladas que se comercializan. 25% van a los países de Medio Oriente. Irán ha sido un gran comprador, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Medio Oriente y el norte de África. Ese es el 25% del mercado. Otro 22% lo compra India, que también tiene una nueva burguesía que le gusta comer aceite de girasol, porque están acostumbrados a comer aceite de palma, y evidentemente el salto cualitativo es fenomenal.
Después viene China, que ha venido creciendo a razón de 150.000 toneladas adicionales por año, y ahora este año teóricamente va a comprar 300.000 toneladas adicionales para su gente, y que con eso alcanzaría un 18% del mercado mundial. Después está el mercado de la Unión Europea, al cual nosotros no entramos, por más que el precio se forma allí, nosotros no entramos por razones de restricciones con los fitosanitarios que aplicamos, que ellos prácticamente es una paraarancelaria, y aparte hay aranceles, así que ahí no entramos, pero ese mercado tiene el 18% de la demanda. O sea que estos 4 componentes forman el 94% de la compra. ¿Qué pasa con los que venden? Los que venden están dominados exclusivamente por Ucrania. Nosotros éramos los dueños del mercado mundial de aceite de girasol a fines de los 90, y hoy prácticamente somos el 6%, un productor marginal que entra a contraestación. El único importante que entra a contraestación a donde están los países compradores. Pero el mercado lo domina totalmente a Ucrania. Ucrania ha tenido un crecimiento fenomenal en los últimos 15 años, la industria tiene una protección de 10 puntos de valor agregado, así que ellos han crecido espectacularmente, tienen mercados muy poco transparentes, pero tienen cerca a la Unión Europea y tienen el favor de la Unión Europea, que siempre quiso que Ucrania formara parte de la Unión Europea, así que entran tranquilamente como el chancho por su casa. Ucrania tiene normalmente el 55% de la oferta, nosotros tenemos el 6%, y aproximadamente Rusia, que no es un país netamente exportador, porque consume mucho, a veces exporta y a veces no, depende de cómo le vaya, pero normalmente forma parte de un 25 a un 29% de la oferta mundial de aceite de girasol que va al mundo. O sea, 55 Ucrania, 29, 30 Rusia, 6 nosotros. Y después está Turquía, que compra y vende, pero trae el girasol de todos lados e industrializa. No es un gran productor de girasol, es un gran industrializador y consumidor de aceite de girasol. ¿El precio cómo se forma? El precio de referencia es un precio CIF, o sea, costo y flete, Rotterdam, que es el único precio que tenemos visible en un mercado de contratos firmes. Contratos en firme. Ahí no hay perro, no hay ninguna mentira, digamos. Es un registro de contratos de importadores y exportadores con costo y flete metido adentro. Eso es la referencia de precio al cual hay que descontarle entre un 8 y un 10% para sacar el precio que cobra el principal exportador, que por supuesto es un precio FOB, porque es un precio de exportación que lo cobra Ucrania, es el famoso precio del Mar Negro. O sea, ustedes cuando ven que el aceite de girasol en Rotterdam vale como ahora $1.320, tienen que descontarle un 8 o un 10% para saber el precio que tiene nuestro competidor. La Argentina, como está donde el diablo bajó el dedo, más o menos, en el mundo, tenemos una distancia de flete mucho más grande, y más ahora cuando está subiendo el precio del petróleo. La Argentina forma sus precios compitiendo a costo y flete contra un gigante que es Ucrania, y ahí tiene que ir a pelear a Irán, a India, a China, a los mercados que la Argentina... bueno, con lo que consiga la industria exportadora sale nuestro FOB, el FOB nuestro de exportación, que en este momento está exactamente igual que el precio CIF de Rotterdam, porque no hay aceite de girasol en Argentina, porque se terminó, ya prácticamente se está terminando, ya se comercializó el 85% de la cosecha pasada, y bueno, hasta que aparezca la cosecha nueva, nosotros tenemos poco aceite FOB, en el mundo escasea el aceite y está prácticamente al mismo precio, pero eso no va a pasar siempre. Eso, si Ucrania le pega la cosecha, nuestro FOB va a ser mucho más bajo que el precio de Ucrania, como es lógico pensar. Después de ese FOB hay que deducir el 7% de retenciones que tiene el aceite de girasol. Lamentablemente no hemos sido muy favor. Estamos mejor que la soja, por supuesto, pero Asajín había pedido que fuera tratado como cultivo regional y tuviera 3 puntos de retenciones, o menos de 3 puntos de retenciones, tiene 7. A eso hay que deducirle todavía después todos los costos de interiorización para llegar al precio FAS teórico que se le paga al productor, que digamos que normalmente es una proporción más o menos fija del precio internacional, pero eso no hay que guiarse mucho, porque como decíamos recién, el precio internacional es muy alto y en este momento muy volátil, insisto, por la escasez de producción del hemisferio norte del último año, y también por la volatilidad que le mete al mercado de los aceites, tanto la suba del aceite de soja en Chicago, que es un producto de mercado interno,
como la suba del precio del petróleo, que condiciona los biocombustibles, que condicionan los precios de los aceites que compiten con el aceite de girasol. Esa es la forma en que se arma el precio en Argentina y que llega al productor. Nosotros tenemos dos momentos del mercado prácticamente en Argentina. Uno que es la siembra del norte. En el norte uno puede hablar tranquilamente de 700.000 toneladas. Esperemos que este año se consiga eso, 700.000 hectáreas, perdón, por año. Esperemos que se consiga eso y quizás más, ojalá que sea más. Ese girasol que se siembra entre fines de julio y septiembre, pues eso lo saben mejor ustedes que yo, se comercializa a fin de año, es la platita que tienen los productores chaqueños para Navidad, como dicen ellos, y bueno, la industria del norte, la que está ubicada en Dehesa, San Jerónimo, Rosario y demás, compra esa producción y es la que va a la botellita que va al consumo interno, que es la que compramos en las góndolas, ahora con los precios cuidados, y con el fideicomiso aceitero que se formó en el mes de febrero y que va a durar hasta febrero del año que viene. ¿Por qué la industria compra apurado y quiere tener todo el aceite en el tanque el 15 de marzo? Y porque después entra la soja y después entra, en el caso de Dehesa, entra el maní. Entonces hay un apuro por comprar y ahí se pelean por los precios. Y después viene un segundo momento, que es el de girasol del sur, Buenos Aires, La Pampa, algo de San Luis, que es el girasol que se siembra ya en el mes de octubre y que se levanta en marzo aproximadamente, y es el que forma parte básicamente de la exportación. Eso no quiere decir que no haya industrias para el mercado interno, obviamente que también hay industrias que producen para el mercado interno en el sur, pero lo principal, el excedente exportable que manda la Argentina lo manda a contraestación al hemisferio norte y va a entrar en el mes de marzo y abril, de ahí en adelante. El negocio girasol en Argentina no vamos a hacer la cuenta para este año porque es excepcional, completamente excepcional, pero el negocio de girasol en Argentina en años normales, con 1.600.000 hectáreas, suele ser aproximadamente para precios como los que había antes. Es un negocio que tiene 900 millones de dólares de exportaciones, tiene 2.000 millones de movimiento económico y tiene unos 650 millones de valor agregado. O sea, es un negocio importante, no es así la soja, ni mucho menos, tampoco es la carne vacuna, pero es un negocio que es muy significativo. Bueno, ¿cómo están los precios en este momento? Como decíamos recién, está muy clara la cosa, no es más el precio de marzo el que tenemos hoy en Rotterdam. ¿Por qué? Porque bueno, han salido las nuevas proyecciones de producción para el año que viene. Ucrania es el gran productor, pero a Ucrania se le terminó el área girasolera, no puede más agregar área girasolera. Tiene 6.200.000 hectáreas sobre 22 millones de hectáreas cultivadas y prácticamente ya le ha sacado área a la remolacha, le ha sacado área a la cebada, le ha sacado área a la ganadería y ya no puede incorporar más área, así que prácticamente Ucrania tiene un techo de 16, 17 millones de toneladas de girasol y va a seguir con esa participación que tienen los mercados mundiales de girasol. Pero la predicción que hay para este año es que se va a producir en el mundo la misma cantidad de girasol que hace 2 años, y 5 millones de toneladas y medio más que hace un año. ¿Por qué? Porque ya prácticamente el gran productor ha llegado a su techo, ya prácticamente más que eso no puede ofrecer. Entonces, la tendencia del mercado mundial ha sido de un crecimiento extraordinario del consumo y mucho más de las exportaciones de aceite de girasol. Cuesta encontrar una commodity alimentaria cuyo crecimiento del consumo sea del 5% anual y cuyo crecimiento de las exportaciones sea del 9% anual acumulativo en los últimos 10 años. Y ese es el aceite de girasol, el que tiene un potencial de crecimiento impresionante que todavía va a continuar, porque si vuelve la economía a normalizarse, los indios van a querer seguir comiendo más aceite de girasol, los iraníes también, los países del Medio Oriente también, etcétera, etcétera. Así que yo creo que vamos a tener cada día más una demanda de nueva producción de aceite de girasol para vender al mundo. Ahora, ¿quién va a ofrecer esa nueva producción? Bueno, si la tendencia sigue como hasta ahora,
van a hacer falta aproximadamente 1.120.000 hectáreas adicionales sembradas de girasol en el mundo en los próximos años para seguir abasteciendo a la demanda a la misma tasa que venía creciendo. Y Ucrania no las tiene. Ucrania no las tiene y Rusia es un productor importante, pero que a veces sí, a veces no. Y el otro gran productor que puede crecer notablemente su producción es la Argentina. Nosotros pensamos fácilmente la Argentina puede ir creciendo y recuperar lo que se sembró, las 2.400.000 hectáreas que se sembraron en la campaña 2006-2007, que fue la última antes de las retenciones que puso el nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2007, cuando apenas asumió, que fueron del 32%, una locura total. Así que nosotros pensamos que es posible que la Argentina pueda despacito ir recuperando 100, 200, 300.000 hectáreas por año, depende de cómo vayan las cosas, y que el negocio sea rentable y abastecer esa creciente demanda. Ucrania no lo va a poder hacer, además en Ucrania están entrando ya han entrado hace mucho tiempo los transgénicos que no son legales, pero que lo mismo circulan, de soja, de maíz que le compiten al aceite, al girasol, pero no tienen la protección arancelaria que tiene la industria aceitera. Así que le pueden competir, pero vamos a ver cómo. La restricción de Ucrania es básicamente que no tiene más superficie adicional y además tiene unos rindes muy, muy altos, muy buenos, prácticamente mejores que los de la Argentina en promedio. Así que Ucrania hay que sacarlo del mercado. Entonces, la perspectiva que hay es que nosotros despacito vayamos recuperando. Nosotros hemos proyectado que la Argentina puede recuperar 2.300.000 hectáreas para el 2025, y eso significaría prácticamente una duplicación del volumen, del valor en dólares de exportaciones, porque nosotros en la Argentina con 600.000 hectáreas prácticamente de girasol, prácticamente abastecemos el consumo interno de aceite y todo el excedente se exporta. Entonces, cuando usted incrementa 100.000 hectáreas, esas van todas a la exportación, porque el mercado interno ya está abastecido. Entonces, perspectivas yo creo que son bastante atractivas. En este momento se está ofreciendo en el norte, las últimas ofertas que ha habido son de $330 para la cosecha nueva de diciembre a marzo, $330 más la bonificación por contenido de aceite. Ahora hay una especie de impasse porque se están moviendo mucho los precios internacionales, entonces no queda claro cuál es el precio que estamos teniendo. Y también se conocen, digamos, mucha gente que ha vendido forward a 350, 360, $370 la tonelada en la provincia de Buenos Aires. O sea que la perspectiva es, por lo menos por este año, más que buena. No le tengan miedo al girasol, siémbrenlo. Por supuesto, hagan las cosas bien, no hay que sembrar girasol por sembrar girasol, pero digamos, claramente no se fijen en la restricción del mercado. Siempre se dijo de que el mercado de girasol es un mercado poco transparente. Sí, no tenemos Chicago, pero también miren lo que pasa con las oscilaciones en Chicago. Ayer el aceite de soja bajó $22 en un día en Chicago. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión decidieron liquidar posiciones. Nosotros tenemos un mercado interno de girasol, donde tenemos 4 o 5 compradores en el norte y 4 o 5 compradores en el sur. Teníamos 2 más hace unos cuantos años, pero las retenciones los echaron y no están más, que ustedes ya saben quiénes son, no los voy a nombrar, pero nosotros tenemos un mercado de girasol que tiene muy buena demanda, que tiene un consumo interno importante, que exporta girasol refinado, embotellado a países vecinos, bajo preferencias al ADI, y esos mercados se van a ir recuperando cuando pase la pandemia. Y además el mercado mundial está ávido, y lo que estoy diciendo yo ahora, que habría 55 millones de toneladas de girasol, porque Ucrania metería 17 millones de esos 55, estamos diciéndolo en el mes de junio. Faltan todavía 3 meses de cultivo en Ucrania para saber exactamente cuánto es lo que hubo. Así que nosotros tenemos hoy todavía en Rotterdam un girasol marzo, un aceite de girasol marzo que está en $1.240. Así que normalmente el girasol en marzo en Rotterdam estaba en $780, $800, ese era un precio normal. Compáreselo con los 1.240 que está ahora el girasol Rotterdam, aceite de girasol Rotterdam en marzo del año que viene. Así que
perspectivas más que buenas. No le tengan miedo al mercado. El mercado funciona, no es lo más transparente que hay, como es el del maíz o el de la soja al lado de Rosario, pero tiene volumen, tiene movimientos y paga buenos precios cuando hay escasez mundial, como pasó este año, que los productores hicieron un excelente negocio. Ánimo y a sembrar girasol. Excelente, Jorge. La verdad que ya me habías dicho que era muy completo el informe y que no iba a quedar dudas, así que me está costando, digamos, formularte preguntas, pero con alguna te vamos a tirar duro, así que te Y bueno, si dejo, quieren repito todo. te dejo descansar un ratito, que venga Rodri Merki y ya voy preparando alguna bala, alguna munición gruesa para tirarte en preguntas. Rodri, ¿Cómo no? Muchas compañero, gracias. amigo, te dejo hacer el cierre final de esta espectacular presentación de estos profesionales destacados. Gracias, Agustín. Muy buena la presentación, Miqueas y Jorge, y muy buenas perspectivas. Esperemos que así sea. La idea en esta tercera etapa de la capacitación es mostrarle toda la propuesta fisiológica y nutricional que tiene Stoller para esta campaña, que ya se acerca y que ya está entre nosotros. Un poco vamos a hablar de me echar algunos conceptos que nos dejó Miqueas y también de la parte económica y resultados de algunos ensayos. Sabemos y habló Miqueas de la elección del lote, del híbrido y de cuestiones de manejo que son claves. Nosotros desde Stoller, para dar un inicio de la mejor manera posible, recomendamos la aplicación de Stimulate a semilla a una dosis de 20 centímetros cúbicos por kilo. Stimulate es nuestro producto, es el producto emblema de la compañía Stoller, es un bioregulador trihormonal que contiene, bueno, las 3 hormonas promotoras de crecimiento. Estamos hablando de auxinas, de citoquininas y de giberelinas, que van a tener un rol clave en el proceso de germinación en girasol. Y que muchas veces, muchos factores, como habló Miqueas, abióticos pueden afectar un normal germinación y emergencia del cultivo, ¿no? Es por eso que con Stimulate apuntamos a lograr una emergencia uniforme para obtener un mayor desarrollo radicular y que ese desarrollo radicular nos ayude a captar la mayor cantidad de agua y nutrientes por parte del cultivo. Como es de costumbre en Stoller, siempre vamos a mostrar resultados año a año de diferentes localidades y diferentes productos que avalan la calidad de nuestros productos y la performance. En estas imágenes van a poder ver en la izquierda plántulas recién emergidas, donde ya se puede ver ese desarrollo radicular marcado, esa mayor longitud de raíces, y en etapas un poquito más avanzadas, cómo se mantiene ese aumento del volumen del sistema radical, ¿no? En esta última campaña, bueno, hemos realizado ensayos más precisamente en Margarita, en el norte de Santa Fe, junto con la institución CREA de la Regional Norte. Hicimos un tratamiento a semilla con Stimulate, empezamos a hacer las primeras recorridas, fuimos a campo y empezamos a ver, a sacar plantas, empezamos a ver sistemas radicales, cómo estaban, qué estructura de planta teníamos. Nos encontramos con plantas que tenían un mayor sistema y volumen en radical, con pelos radiculares activos y una planta mejor estructurada y preparada, ¿sí?, para, digamos, para cuando aparecen esos factores adversos o abióticos, la planta los pueda superar fácilmente. En este resultado obtuvimos más de 280 kilos con respecto al testigo, con el tratamiento de estímulo de semilla, lo que representa un 8% de incremento del rendimiento. La verdad que son ensayos, un resultado muy bueno, es lo que esperamos. Y además, una vez obtenido el rendimiento en seco de este ensayo y corregido por la humedad, después realizamos los análisis de calidad. Sabemos que en girasol, como habló Jorge, tenemos un componente extra de rendimiento que es el porcentaje de grasa contenido de aceite. Corregimos el rendimiento por contenido de grasa, obtuvimos una diferencia de 228 kilos
a favor del tratado. Esto representa una bonificación en dólares para el productor de $91. Si tenemos en cuenta el costo de tratamiento por hectárea, que ronda los $7, obtenemos una tasa, un retorno de inversión de 13-1. Es decir, que por cada dólar que invertimos, ganamos $13. Ya en etapas más avanzadas, ya hablamos de tratamiento a semilla, hablamos del primer componente de rendimiento que vamos a definir al inicio del cultivo, que es el número de plantas por unidad de superficie. Ya en estadios más avanzados, a fines de estadios vegetativos, sabemos que todo el potencial de flores de nuestro cultivo ya está definido, y lo que queda es tratar de fijar esas flores. Es por eso que recomendamos la aplicación de fertilizante SET, que es una tecnología que contiene dos elementos claves en el girasol, como es el calcio y el boro, y además aporta hormonas promotoras de crecimiento. Es clave en esta etapa apuntar a dos componentes clave, bueno, más importantes, que es el número de granos y el peso de los mismos, y a su vez a apuntar a contenido de concentración, a mayor cantidad de aceite en grano. El momento de aplicación es una sola aplicación en R1 a una dosis de 2 litros por hectárea. Con SET apuntamos a optimizar el proceso de polinización, incrementar el proceso de llenado y sobre todo impactar en los componentes, que son el número y el peso de granos. En esta ley podemos ver el momento indicado para la aplicación de SET, ¿no? Hablamos de R1, máximo R2, y por supuesto ensayos de la última campaña, donde tuvimos incrementos de rendimiento con SET de 268 kilos, representa un 8% de incremento en rendimiento. Este ensayo también lo hicimos con la institución CREDA en la Regional Norte, en la localidad de Margarita, Santa Fe. También realizamos el análisis económico de esta tecnología. Ese rendimiento en seco lo corregimos por materia grasa, obtuvimos una diferencia de rendimiento de 334 kilos, que representa una bonificación en dólares de $133, y el costo de este tratamiento ronda los $18 por hectárea. El retorno de la inversión es 7-1, muy buena tasa de retorno. Y bueno, para finalizar, la última slide quedaría el plan nutricional con el cual nosotros hacemos hincapié, primero en tratamiento a semilla con Stimulate, empezar a formar la planta, empezar a construir ese rendimiento, lograr un buen desarrollo radicular, y bueno, en inicio de etapas reproductivas, la aplicación de SET en R1, ¿no? Sabemos que el calcio, el boro y las hormonas tienen un papel fundamental en esta etapa para fijar flores y ayudar a aumentar el rendimiento. Bueno, aquí finalizo mi presentación. Cualquier duda o consulta las pueden dejar en el panel de preguntas. Muchas gracias, Rodri. La verdad que impecable como siempre. Tus presentaciones son muy claras, así que ayudan mucho al entendimiento integral y un excelente cierre también. Muy bien, los invito a todos los participantes a ponerse en línea. No te estoy viendo, Jorge. Sí, está Jorge ahí. Ok, Sí, bueno. sí. Bueno, muy bien. Hay varias preguntas que iremos haciendo, salpicando un poquito los temas y tratando de ir haciendo un cierre. De antemano les agradezco porque la verdad que fueron presentaciones muy lindas. La verdad que sirvieron muchísimo y las preguntas y los comentarios lo reflejan. Nuevamente agradecerles a todos los que están participando de esta charla. Cualquier duda que tengan, comuníquense con el distribuidor, comuníquense con cualquier asesor de Stoller de su zona, cualquier pregunta que les haya quedado en el tintero. Vamos a estar haciendo una gira esta semana por el Chaco y posiblemente en un par de semanitas estaremos, o 3 semanitas más, estaremos por la zona del norte de Santa Fe visitándolos, pero bueno, hay representantes para que ustedes se comuniquen hoy si quieren, ¿eh? Para eso estamos, para acercarnos al productor. Primera pregunta para Miqueas, si te parece bien. ¿Cuál crees vos? Digamos, había
excelente profesor de Brasil que decía el duelo, ¿no? Hay duelos que están cantados, que son eventos que sí o sí van a suceder y que el productor muchas veces, por una cuestión de esa inercia que tiene, de tantas cosas que tiene para pensar y para hacer, es como que lo está esperando, pero creemos que hay tecnología, hay cosas técnicas para hacer y prepararse para ese duelo que sí o sí va a venir. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cuál crees vos que es el factor, un factor, para no hablar de vuelta toda la charla, un factor que esté limitando el rendimiento y cuál crees vos que es la alternativa para prevenir ese factor que está limitando el rendimiento? El más importante. Bien, y el más importante yo creo, si bien vimos que los genotipos también influyen, pero es un factor que tiene que ver con los suelos y el ambiente. Podría ser, yo creo que tiene que ver mucho con la fertilidad y la capacidad del cultivo también de tomar esa fertilidad, ¿no es cierto?, de alguna manera, que tiene que ver con la textura y la estructura del suelo. Pero sí, en principio la fertilidad, los cultivos responden muy bien a la fertilidad, lo vimos ahí en algunos ensayos, al agregado, ¿no es cierto? Y la fertilidad también intrínseca del suelo, de alguna manera hay cuestiones que uno no las puede simplemente adicionar, tiene que ver con el sitio específico. Y bueno, y eso condicionado por el ambiente te da el potencial, ¿no es cierto? Como veíamos al inicio, la radiación, la temperatura son factores fundamentales. La temperatura en llenado de grano es fundamental porque te alarga el proceso y eso genera que que vos tengas un llenado mucho más prolongado, como pasa en el sur de Buenos Aires, que los rendimientos son de 1000 kilos más que acá en el norte, de alguna manera, en muchos lugares. Y es una cuestión netamente ambiental también. A la misma cuestión de fertilidad, a la misma fertilización tenés mayor rendimiento. Entonces no sé cuál es la principal, pero son varias cuestiones. ¿Te Y obviamente la elección del híbrido también. Sí, está clarísimo, clarísimo. Está clarísimo. Siendo ese punto, te hago una pregunta, Rodri. Hace el año pasado hicimos un ensayo que hicimos todo un seguimiento, porque estoy yendo a ese punto, ¿no? Hicimos un seguimiento de un lote de un productor con buena tecnología, donde hicimos todo el recorrido de la fertilización, la programación, la planificación del cultivo y tuvimos diferencias en rendimiento. ¿Te animás a contar rápidamente esa experiencia que se hizo en Chaco? Sí, se hizo en Chaco, estuvimos en la localidad, bueno, precisamente de Frentones. El productor realizó, bueno, primero la calidad de siembra, el híbrido elegido y el lote era de un alto potencial. Se había sembrado con Precision Planting y además el productor había hecho todo el tratamiento completo de Stoller, ¿no? Comenzó con un tratamiento a semilla con Stimulate y complementó la fertilización de base con tratamientos de macro y micronutrientes de aplicación foliar. Estamos hablando de Mastermin Plus. Después, en etapas de inicio reproductivo, aplicaron SET, 2 litros por hectárea, y tuvieron un importante incremento de rinde. O sea, respuesta muy significativa por encima del testigo. Estamos hablando de más de 30% de incremento del rendimiento. La verdad que sí, fue un ensayo que dio para hablar, lo presentamos el año pasado. Se analizaron además, durante el ciclo del cultivo, se analizó con imágenes satelitales. Después se bajó el mapa de rendimiento de la cosechadora, se analizaron los datos de forma estadística y arrojaron esos valores. O sea, datos de alta precisión, bueno, bien realizado y bueno, se obtuvieron los resultados esperados, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Te acordás el impacto que tuvo en el incremento de la bonificación de aceite? Sí, había sumado más de 4 puntos por encima del testigo, pero, o sea, el incremento de rinde era de más del 30% y el porcentaje de aceite más de 4 puntos con respecto al testigo. Ok. Eso respondería un poco a la pregunta o sea, el complemento con Miqueas, ¿no? Una buena planificación y un buen seguimiento y un conocimiento del lote que colabora a potenciar el ambiente que es muy favorable, ¿no? Hay muchos países que envidian nuestro ambiente
y bueno, ahí está para aprovecharlo. Por ahí para aclarar nomás lo que decía, digamos, el ambiente te limita el potencial, pero dentro de cada ambiente es esto, digamos, el manejo que uno haga. Sería, por eso a veces no es comparable un ambiente con otro, pero sí dentro de cada ambiente la fertilidad, como decíamos, el agua y el genotipo son las cuestiones que uno puede manejar y que son las principales. Así es. Gracias, Miqueas. Jorge, qué charla que te diste, ¿eh? Nos llenaste de información y la verdad que todavía tengo el procesador trabajando, pero siempre me pregunto, yo digo, y volviendo al tema del ambiente y digamos, de que todos los otros países admiran el ambiente que tenemos y el potencial que tenemos, ¿no? En general para generar más rendimiento, más calidad y más valor agregado. Ya que estuviste y participaste y escribiste, digamos, el proyecto con Asahi, el proyecto de girasol, y entendés el girasol a un nivel muy, muy global. Lo mismo que le pregunté a Miqueas, digamos, dirigido al lote, te pregunto a vos, ¿qué tiene que hacer Argentina para recuperar esos mercados y cuál sería tu visión a futuro del girasol? ¿Qué tiene que hacer el productor y qué tiene que hacer el sector girasolero para volverse a destacar en el mercado? Bueno, sería ideal que le bajaran las retenciones al aceite, que son el 7%, pero son el 7%. Hoy, quizás con estos precios internacionales, son digeribles, pero si el día de mañana bajar los precios un poquito, ya 7% se siente. Eso me parece que es lo más importante. Nosotros siempre hemos pedido en Asahi que se ha tratado como si fuese un cultivo regional y, si es posible, sin retenciones en el caso del aceite. Así que yo creo que eso es muy importante. Los productores tienen que conocerlo al girasol, me parece a mí. Hay que hacer un gran esfuerzo, que ustedes son claves para eso. La industria tiene una capacidad para moler 5 millones de toneladas sin invertir prácticamente nada en la Argentina. Y nosotros le estamos dando 2.700.000 al año, de las cuales no todas se muelen, porque hay 200.000 que son de otro tipo de girasoles que no se muelen. O sea, está prácticamente la industria con 50% de capacidad ociosa. Así que lo que hay que hacer en Argentina es meterle más a la producción de girasol. Todos estamos interesados, los semilleros están interesados, los exportadores están interesados, la industria está interesada, y eso es lo que hay que hacer. Bueno, hay problemas porque estamos en los precios cuidados, bueno, lo que todo el mundo sabe. Pero cuando los precios internacionales son los que son, y la perspectiva, por lo menos para esta campaña y para la sucesiva, es que va a costar mucho recomponerlas. Para que tengan ustedes una idea, siempre la relación stock-consumo para aceite de girasol terminaba todos los años en 12% más o menos, 12% de stock finales sobre el consumo. Este año estamos en 5,8%, menos de la mitad, aún con el crecimiento de la producción de Ucrania, que todavía no sabemos si se va a producir. O sea, la Argentina tiene que producir más girasol. Esto es así de simple. No tenerle miedo, darle al cultivo todo lo que se puede. En Córdoba está, pero en mínimas cantidades, que crezca en San Luis, que se siembre más en Santa Fe y en el Chaco y en Santiago del Estero, que se siembre más en la provincia de Buenos Aires, que la cuenca del Salado, por ejemplo, que es un lugar donde los rendimientos no fallan prácticamente nunca, todos los años tienen rendimientos muy buenos sobre 100.000 hectáreas, pero bueno, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es nada más que producir más, capacidad instalada hay para moler, y hacer el switch entre moler soja y moler girasol no es una inversión tan importante. Llegar a faltar capacidad instalada, pero antes que lleguemos a 5 millones de toneladas de girasol, que son prácticamente 2,5 millones de hectáreas, bueno, nos falta un trecho muy largo. Estamos en 1.300.000, ahora vamos a subir a 1.700.000, 1.800.000, con 1.850.000 según algunos. Bueno, sigámosle pegando para adelante, porque todavía tenemos 600.000 hectáreas más para agregarle a la producción en los próximos años, sin que pase absolutamente nada en el mercado. Porque van a encontrar una industria que se lo va a comprar, porque el mercado mundial va a estar completamente ansioso por seguir comprando girasol.
Fíjense lo que les contaba yo recién. China venía incrementando todos los años 150.000 toneladas importadas de aceite de girasol. Este año importa 300.000 toneladas más. Pasa de 1.700.000 a 2 millones de toneladas de importación de aceite de girasol. ¿Por qué? Porque China tiene plata. Muy simple. Y estamos hablando de 3 millones de toneladas, 2 millones de toneladas de aceite de girasol, que no es nada para 1.350 millones de chinos. Imagínense cuando esa clase media pruebe el aceite de girasol, lo que puede llegar a ser esa demanda. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Producir más. Muy simple, volver a los 2,5 millones de hectáreas que tuvimos en el 2006. Perfecto, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, Otro milagro no hay. Bueno, está bien, hay que seguir caminando, nada más. Claro. Ya Bueno, no tenemos buenísimo. el 32% de retenciones. Acuérdense que nos metieron el 32% de retenciones cuando el área era 2.400.000, 2.500.000 hectáreas y bajamos a 1.300.000. Bueno, eso duró 8 años, hubo 8 años de castigo al girasol, pero un castigo completamente desmesurado, 32% de retención y 30% al aceite, ¿no? Bueno, eso por suerte se superó y por ahora no se ve que haya ninguna intención de volver para atrás, ¿no? O sea, bueno, nos tocan un poco de retenciones como a todo el mundo. ¿Qué va a ser? La carne tiene 9, el maíz tiene 12, nosotros tenemos 7. Sí, está bien. Gracias, Jorge. Miqueas, hablamos de ambiente, hablamos de ese duelo que existe, ¿no? Y hablamos de la planificación. Basado en esa pregunta, te la vuelvo a reformular, hablaste muy claro sobre un gráfico que tenía sobre las heladas y la posibilidad del evento de alguna helada. Lo dijiste muy bien, digamos, no era la frecuencia más alta, sino que era la mediana, la que se posiciona a la mitad, no es porque es de la máxima frecuencia. Así que mi pregunta va para la siguiente, digamos, tenemos una parte que vos mencionaste, la del norte de Santa Fe, pero te pregunto, hacia el norte del norte de Santa Fe, hacia el Chaco, Santiago del Estero, ¿cuál crees que es la fecha óptima de siembra? Bien, Agustín, gracias por tu pregunta. Mira, de acuerdo con los datos, otros datos, no esos que yo mostré, pero que son también del Instituto de Suelo y Agua, del INTA, en Chaco, digamos, las últimas heladas estarían alrededor del 15 de agosto, con un porcentaje, no la mediana, sino con una probabilidad del 10% de que no ocurran después. Del 1 al 15, dependiendo de la zona, pero eso son heladas meteorológicas. Las agrometeorológicas podrían ocurrir después, yo estimo, así que diría que a partir del 20 o los primeros días de septiembre. Bueno, teniendo en cuenta eso, y yendo para atrás unos 30 días, a partir del mediados de julio, posiblemente, se podría estar haciendo. Yo creo que siembran inclusive los primeros días de julio, por allá en la zona bien norte de Argentina, pero bueno, con un riesgo por ahí mayor de tener esa ocurrencia helada. Pero yo calculo que, estimo, ¿no? Que a partir del 15 de julio en adelante, el riesgo ya es mucho menor, 15, 20, primeros días de agosto, estaría perfecto, ¿no? Por ahí alguno me puede corregir si hay alguien del norte, pero me parece que es una fecha de siembra bastante acertada. Sí, yo creo que primera quincena de julio es una buena fecha de siembra, ¿no? Bien. Mediados de julio es una excelente fecha de siembra. Exacto. Bien, estoy leyendo otra pregunta, no sé si acá Dale. en el... que dice, momento de aplicación de desecante para adelantar cosecha para ataque de palomas. Y el porcentaje de humedad de grano que debería tener para la decisión de aplicación. La voy a responder porque yo hice mi tesis de grado en esto. Así que evaluando prácticamente 20 híbridos diferentes, y el porcentaje de humedad realmente es variable, la humedad a madurez fisiológica, entre 20% y 40%, casi 50% en algunos híbridos, de humedad a madurez fisiológica. Hay algunos híbridos que con un 50% de humedad ya están en madurez fisiológica, no siguen acumulando materia seca, y hay o 50, muy poco, pero 40 y pico, y hay otros que siguen acumulando hasta un 20% de humedad. Por lo tanto,
como conclusión de eso, es que en principio es que es bastante variable, pero con un 25-30% de humedad de grano, uno podría aplicar desecante para estar bastante seguro. Así que bueno, eso te podría permitir por ahí adelantar unos 15 días la cosecha, 10-15 días. Me parece que más sería un poco arriesgado, pero me parece que con 15 días de adelanto de la cosecha está bastante bien, digamos. Producto y dosis preguntan. La dosis no sabría decir bien, pero estimo que con cualquier desecante tipo... inclusive el glifosato se podría aplicar, o paraquat, o algún desecante, está perfecto, digamos. Y después creo que... Ah, si hay algún insecticida antipájaros, también preguntan. Bueno, la verdad que había, sí, pero me parece que no fueron muy efectivos para el control. Por ahí lo que se usa más para antipájaros es tratar de que el capítulo incline bastante bien. Hoy en día hay muchos híbridos que son buenos inclinadores de capítulo. En este caso, las palomas realmente se le dificulta mucho comer cuando el capítulo está bien inclinado. Las cotorras son un poco más dañinas, pero bueno, las cotorras, si nos tienen los nidos cerca, es más difícil que ataquen, porque vuelan mucho menos que las palomas. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Las palomas son menos dañinas que la cotorra, pero pueden atacar en mayor proporción, digamos, porque vuelan más lejos, bueno, y esas cuestiones. Más o menos, bueno, esa es la pregunta. Ok, gracias, Miqueas. Última pregunta, estamos cortos de tiempo. Rodri, con la experiencia que tenemos, que hemos desarrollado con Stoller, los ensayos y el acompañamiento de los técnicos, hay una pregunta que dice, además del fósforo y nitrógeno, los arrancadores balanceados con nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, ¿son mejores? Te lo dejo a vos que sos el experto. Sí, volviendo a algunos conceptos que por ahí hablamos, creo que siempre se tratan en la fertilización y que van a variar de cultivo en diferentes cultivos, ¿no? Creemos que por ahí apuntar es decir, una vez que planificamos y definimos el criterio de fertilización que vamos a tener, que vamos a usar, es decir, bueno, uso un arrancador, aporto algunos nutrientes y después complemento con algo más en estadios un poquito de inicio en estadios vegetativos, B3, B4, B5, puede ser. Así que sí, totalmente se pueden usar arrancadores, digamos, pero siempre teniendo en cuenta el criterio de fertilización y complementando con una fertilización de base, nitrógeno y fósforo. Creo que es lo más importante. Ok, muy bien. Gracias, Rodri. Jorge, broche de oro y cierre, última pregunta. Hablaste de mercado en general. Me parece que tocaste en varios puntos, digamos, todo el panorama del mercado, pero hay algo que nos cuesta entender o planificar o hacer el seguimiento. Digamos. Con este momento de pandemia, los consumos se alteraron notablemente, porque hay mucha parte de este girasol, me imagino yo que es el alto oleico, que se usa para industrias, y que esas industrias han sido muy deprimidas por el consumo, ¿no? Por una situación de pandemia. Todos estos números que vos comentaste, me imagino que tienen el componente pandemia en la fórmula. La pregunta es, ¿cuál es la visión de los mercados respecto a la pandemia? Y el otro punto, y ligado a la primera pregunta que te había hecho sobre qué tiene que hacer Argentina, es ¿a dónde hay que apuntar? Porque las modas y los aceites estuvieron en los oleicos, los alto oleicos, los linoleicos, y se movieron en distintas, ¿no? En distintos rumbos. ¿Cómo ves vos el tipo de aceite y el incremento o no del aceite en función de la pandemia? Bueno, todo lo que les comenté yo es básicamente para el aceite común, digamos, el que no es alto oleico. Ese no sufrió para nada porque se usa en los domicilios, en las casas de familia, no hay problema. La gente siguió comiendo, así que no hubo ningún inconveniente, la demanda se mantuvo firme.
Si no compraron más es porque Ucrania tenía poca producción para venderle. El mercado del alto oleico es completamente diferente, completamente diferente, completamente diferente. Está dominado básicamente por la Unión Europea, principalmente Francia. Cuando fracasa la producción en Francia, primero que es una demanda que depende exclusivamente de los hoteles, de la gastronomía, de los fast food, bueno, y todo eso en la pandemia estuvo muy complicado. Ahora se está abriendo a poco y está mejorando un poco la cosa. Normalmente siempre se sabe que un promedio de bonificación para el alto oleico hecho por contrato, en general se sugiere que si se puede, que se haga con contrato, es un promedio de bonificación suele orillar los $25 más o menos la tonelada, pero hay años en que baja y hay otros años que sube espectacularmente. Pero eso depende muy crucialmente de la cosecha francesa, sobre todo, y de Europa, ¿no? Ucrania también ofrece alto oleico y nosotros tenemos una superficie de unas 240.000 hectáreas de alto oleico en años normales donde la expectativa de precio es buena. En este último año, evidentemente, hubo una buena producción también, que en parte se vendió en el mercado interno y en parte se exportó, pero claro, había mucho stock en el hemisferio norte de aceite alto oleico que se ha ido terminando, ¿no es cierto? O sea, se ha ido terminando a la medida en que se fue consumiendo, menos, pero se fue consumiendo. Así que ahí la sugerencia que nosotros siempre hacemos es, bueno, si es posible, si va a sembrar alto oleico, trate de hacer una parte por contrato, por lo menos, para estar tranquilo de que va a tener una bonificación de precio y que va a tener una prima, que por supuesto, va a ir variando, porque eso depende mucho de si se abre, no se abre, se cierra, no se cierra, si viene a tercera hora, si el virus Delta, ¿no? Todo eso que todo el mundo está comentando ahora, que hoy no podemos ser no podemos dar nada en firme sobre eso. El sector comprador es el sector de hoteles, gastronomía y fast food. Y resisten a cocciones muy prolongadas a altas temperaturas, por consiguiente no tienen reemplazo por ese aceite alto oleico, no es factible de ser reemplazado por el girasol común. Así que prudencia y bueno, pero sí, yo creo que son dos demandas bastante distintas y dos ofertas completamente distintas, ¿no? Así que yo, sugerencia que siempre hacemos nosotros y lo que nos pide la industria exportadora básicamente es no mezclen, porque el producto mezcla entre aceite de girasol común y oleico no existe en el mercado. Se paga cero, ese barco se devuelve. No es que lo mezclo y cobro menos, no, ese barco viene de vuelta, porque ese mercado no existe, porque o resiste o no resiste a la temperatura, o no resiste a la prolongada o resiste a la prolongada. Entonces no se puede mezclar para exportación. Para el mercado interno, toda la parte del centro-norte del país, bueno, hay que hablar con su comprador, con la industria, y ahí es más fácil el acomodarlo. Se admite un poquito más de mezcla. Este año se usó bastante mezcla porque había escasez. Imagínense que con 240.000 hectáreas en el norte, la producción no alcanzó para el mercado interno. Entonces hubo que apelar a comprar por eso los precios fueron tan interesantes y se sacó de encima, muy rápidamente el productor se sacó de encima la producción y la cobró y por supuesto inmediatamente salió a vender forward de la cosecha futura y a financiarse y comprándole seguramente mucho más insumos a ustedes, ¿no? Okay. Espero que haya sido así. Sí, seguramente. No, yo creo que hay que tener cuidado. O sea, el mercado de alto oleico tiene ese defecto, que es un mercado más inestable. Pero no hay problema, o sea, hay que darle para adelante, porque es un mercado que si bien manejada la producción, no hay ningún inconveniente. Se coloca como cualquier otra. Bueno, excelente. Jorge, nuevamente bienvenido a la familia Stoller. Miqueas ya es un amigo más viejo. Rodri es parte de la casa, así que
tengo ganas de quedarme hasta el mediodía charlando porque es muy interesante todo esto que estamos combinando y la verdad que me imagino que a todos nos ha generado buena información para agregar valor en cada campo. En la semilla empieza el potencial de rendimiento y el valor termina siendo monetario. Digamos. Todos trabajamos para ganar mejor y para ser más eficientes. En eso está Stoller, que también es un eslabón en la cadena de valor, que los quiere ayudar y acompañar a todos. Nos encanta tener estos expertos en la mesa. Como les decía, tengo ganas de quedarme hasta más tarde, pero el tiempo se termina y todos tenemos que ir a hacer brillar el eslabón que nos toca. Así que agradecerles nuevamente a todos los participantes. Hemos tenido una excelente convocatoria. Les dejo un abrazo a todos. Cuídense, estén muy bien y les deseo una excelente campaña de girasol. Muchas gracias, Agustín. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Rodri. Gracias, Jorge. Gracias a sembrar. A sembrar. A sembrar. Abrazos grandes. Abrazo, hasta luego. Chao, chao, gracias. Anecdotes. I've been fucking around while you were saving the world from nothing. The end, things will never go our way. The end, things will never go. So take it in, don't hold your breath. The bottom's all I found. We can't get higher than we get on the long way down. 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 Burning out in my eyes, blinding me from the truth. If there's a shadow in me, the dark is a tidal wave inside of you. Taking shots of communion, getting drunk on your antidote. I'll save you a seat next to me down below. The end, everyone will go away. The end, everything will go. So take it in, don't hold your breath. The bottom's all I found. We can't get higher than we get on the long way down. On the long way down. On the long way down.